¿Sabías que las 7 iglesias de Apocalipsis son representativas? Vamos a descubrirlo. ¿No te has preguntado por qué, si en los tiempos cuando se escribió esta carta habían muchas iglesias fundadas, por qué solamente se mencionan 7? Aunque cada una presenta cualidades en las cuales pueden vivir las iglesias en la actualidad, cada una de estas iglesias representó un tiempo de la historia desde que Cristo se fue hasta la actualidad. Vamos a ver. Como sabrán, Apocalipsis se divide en 2 sesiones: las cosas que son y las cosas que sucederán después de esto. Esta está entre las cosas que sucederán después Juan, de esto. en la isla de Patmos, bien mismo él dice que se encontraba desterrado por causa de la palabra de Dios. Vemos de que después de que él tiene la visión, que ve a Jesús en su gloria y majestad, él recibe un mensaje para las 7 iglesias. Pero como les dije, estas 7 iglesias son representativas de los diferentes tiempos que se ha vivido después de la ascensión de Cristo. Según los eruditos, la primera representa la iglesia desde su fundación, pero que ésta, según, había olvidado el primer amor, según el texto en la cual Jesús le hace la reprensión. Aunque obviamente en la actualidad hay personas, iglesias, que pasan por esta situación de olvidar el primer amor, de cómo y cuándo empezar. Pero luego nos habla de otra iglesia llamada Esmirna, que su origen viene de la palabra mirra, de donde se extrae el perfume. Muchos la asocian con la representación de la iglesia perseguida, es decir, la iglesia primitiva al principio duró aproximadamente casi 200 años o muchos años de persecución, cosa que se detiene con la llegada de Constantino, el cual detiene la persecución y hace el cristianismo oficial de su imperio. Y es por eso que se detiene la persecución del cristianismo. De ser perseguido, ahora pasó a ser una parte honorable, honrable, el ser cristiano. La siguiente iglesia mencionada es Pérgamo. Muchos la asocian que una vez que el evangelio o el cristianismo llega a las entidades sociales, para muchos esta iglesia representó la unión de el asunto de la política con el cristianismo. Es decir, como estos cargos estaban ocupados por personas que tenían que ver con la política, de ahí que muchos interpretan de que este tiempo es representado por ese cambio de el cristianismo y la política, que comenzaron a hombres impíos y perversos a verlo como una forma de ganancia. Es decir, esta iglesia representó el tiempo de la mezcla entre la política y el cristianismo. Palabra clave: Pérgamo, unión. La siguiente iglesia es Tiatira. Esta representa el tiempo en cuando la idolatría empieza a infiltrarse. Recordemos que una vez que ya empieza a entrar la política y a mezclarse en lo que es el cristianismo, hombres corruptos penetraron, y de ahí que muchos entienden de que la ascensión de María fue un concepto introducido con fines de venerarla y que ésta recibiera adoración. Luego también la iglesia de Tiatira. Esta para muchos representó el momento cuando la iglesia pasa por lo que fue la idolatría, es decir, esa época cuando una vez que ya la política, instauración del rosario y también de el purgatorio, cosas que fueron después utilizadas para recaudar dinero. Es decir, la palabra clave aquí es Jezabel,
Todo el mundo sabe que cuando se habla de Jezabel, tiene que ver con idolatría, ya que en los días de los reyes, esta promulgó de que hubiera muchos dioses, en la cual Elías se tiene que enfrentar. Así que Jezabel es un símbolo de idolatría. Para muchos, la siguiente iglesia, Sardis, representa el momento de oscuridad, es decir, cuando no había palabra de Dios y solamente era lo que se enseñaban por los líderes religiosos, es decir, este momento de oscuridad. Muchos asocian este tiempo donde la Biblia no se podía leer, cualquier persona no podía leer la Biblia, tampoco cualquier persona que pudiera escribir o algo que no fuera lo que dijera la iglesia popular. Ahora tenemos la iglesia de Filadelfia, que para muchos esta representa la iglesia fiel que espera el rapto, cuya palabra clave es: he aquí yo pongo una puerta abierta, dando a entender la apertura de la predicación al mundo entero de la palabra de Dios, que Lo muchos relacionan debido a que a esta es que se le da la promesa de Apocalipsis 3:10. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es decir, que esta iglesia representa la iglesia fiel que espera el rapto. Entonces, nos queda ahora la Odisea. Para muchos, la iglesia de la Odisea representa a la iglesia apóstata, es decir, que representa a aquellos cristianos que no pasan por lo que es el arrebatamiento, sino que se quedarán. Debido a la expresión que dice: he aquí tú te crees rico, pero eres pobre. Pero también la expresión donde dice: por cuanto no eres o frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, que es la única iglesia que el Señor no le da ninguna esperanza, sino que le dice que la vomitará, es decir, que no le acepta. Entonces, estas 7 iglesias de Asia Menor fueron representativas para los diferentes tiempos que ha pasado la iglesia y que aún pasará. Para muchos, la iglesia actual que espera el rapto es representada por Filadelfia, ya que su significado es el que ama a su hermano. Eso es que significa Filadelfia. Sin embargo, la Odisea es la que podía representar a los cristianos que en la actualidad no tienen ese avivamiento, están totalmente tibios debido a la forma que el Señor les reprende, pues se creían autosuficientes, como vemos en muchas congregaciones hoy día, de mucha prosperidad, y Cristo no está complacido porque ya no lo necesitan a Él debido a que se creen ricos, como bien el Señor les dice. Como les dije al principio, estas 7 iglesias no eran las únicas que existían. Y analicemos, habiendo tantas, ¿por qué solamente 7? Obviamente, aunque el número 7 es perfección, pero estas 7 iglesias rendían las cualidades sobre las diferentes épocas en que viviría la iglesia. Aunque en la actualidad también muchas iglesias viven diferentes procesos, es decir, algunos pasan persecución, otros están por frialdad y así sucesivamente. Así que Dios te bendiga. Suscríbete a mi canal porque subo información valiosa 1-2 veces a la semana. Así que únete a esta comunidad para que le llegue a más personas.